Hola a todos, mi nombre es Eduardo Cerezo de Inesdi Digital Business School. Bienvenidos todos los asistentes. Retomamos por fin nuestras Open Class en este 2021, que esperamos que sea un año repleto de éxito para todos. Para nosotros es un año muy especial, ya que es nuestro aniversario en el que cumplimos 10 años ya formando a profesionales digitales y como primera Business School especializada en formación digital. Para esta primera Open Class del 2021, titulada Business Intelligence y Data Management, saca el máximo valor al dato, contamos con Alberto Velasco Niña. Alberto es experto en el dato, lleva más de 18 años liderando proyectos que gestionan y sacan el máximo valor al dato para tomar las mejores decisiones y actualmente es Project Leader en Business Intelligence, Data Analytics y Location Intelligence en Sanitas. Y además es director del nuevo máster en Business Intelligence y Data Management de Inesdi, donde podréis desarrollar todo lo que vamos a ver en esta Open Class con muchísima más profundidad y, bueno, y del que comienza una nueva convocatoria online el próximo mes de mayo. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas a todos. Bueno, encantado de contar contigo. Seguro que vas a podernos dar datos muy interesantes y que la Open Class va a gustar mucho. Tenemos ya más de casi 70 personas conectadas. Muchas gracias a todos por la puntualidad y muchas gracias por asistir. Y nada, os recuerdo que al final de esta sesión podéis hacer vuestras preguntas, preguntar vuestras dudas a Alberto a través del chat de la plataforma. El vídeo o la presentación que vamos a ver en la Open Class no van a ser compartidos, solo estarán disponibles para los alumnos y alumni de Inesdi a través de nuestro campus virtual en la sección de Inesdipedia. Y nada más, espero que os resulte muy interesante y os dejo con Alberto. Alberto, yo me quedo por aquí por si necesitas cualquier cosa, échate una mano con lo que necesites. Cuando quieras tomar el control Muy bien, de la sesión y empieza la presentación. muy bien, pues comparto la presentación. Perfecto, ya la estamos Vale, viendo. ya la estoy viendo. Muy bien, pues bueno, ya me ha presentado Eduardo, pero bueno, comentaros eso. Tengo una experiencia de 18 años en todo este mundo del Business Intelligence. Estuve unos 10 años en Telefónica, 8 años llevo en Sanitas. Soy profesor también de un máster de Big Data en la UNED y actualmente dirijo el máster de Business Intelligence and Data Management de INESD. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues vamos a ver un poco Business Intelligence. Business Intelligence en 50 minutos es complicado contarlo entero, pero voy a intentar resumirlo todo lo que pueda, ¿vale? Y centrarme en las partes que a lo largo de todos estos años de experiencia, pues yo creo que son las más reseñables y más importantes para que en solo 50 minutos seáis capaces de tener una buena visión. Vale, bueno, vamos a empezar con el Business Intelligence, ¿vale? ¿Qué es el Business Intelligence? Bueno, el Business Intelligence lleva ya muchos años implantado, pero es verdad que en los últimos datos el dato está de moda, ¿vale? Eso es innegable y empresas que se han basado en el dato son las empresas que han triunfado, que han conseguido sacar una ventaja sobre la competencia. Por ejemplo, Netflix, Facebook, Amazon, todas estas empresas están basadas en el dato. Y han hecho que el resto de empresas digan, hombre, pues va a ser que es verdad que el dato es el nuevo petróleo del siglo XXI. Y ahora todo el mundo se ha dado la vuelta a intentar explotar ese dato en sus empresas para tener una ventaja competitiva respecto al resto. Hay una frase que es muy buena, a mí me gusta muchísimo, de Edward Deming, que nos dice que sin datos tú solo eres una persona con una opinión. Y estaréis de acuerdo conmigo que eso es así. O sea, si tú estás hablando sobre algo y no estás basándote en datos, es solo tu opinión. Pero si tú comentas algo basándote en unos datos, lo que dices ya es un hecho. Tiene mucho más valor.
os voy a poner un ejemplo ahora a continuación, pero daros cuenta que los datos hace 20 años eran más o menos manejables. Las empresas pues tenían su Excel, su Access, hacían sus informes, sus tablas dinámicas y no pasaban de mucho más, porque era una información bastante manejable, ¿vale? Pero fijaros que año a año la información va siendo un 20, un 30% más grande. Cada vez tenemos un 20, un 30% más datos en el mundo. Pero es que esto solo acaba de empezar. Tener en cuenta que el 5G acaba de llegar a nuestras vidas. ¿Y qué implica el 5G? El 5G implica que los dispositivos van a tener acceso a Internet, acceso a la red, con lo cual van a generar más datos. Es lo que se llama el Internet de las cosas. Entonces, fijaros que vuestra lavadora va a generar datos, vuestro coche va a generar datos. Cualquier dispositivo en los próximos años ya llevará 5G y generará datos. Entonces, no sabemos si esto en siguientes años incluso se duplique. Entonces, vamos a tener una cantidad de información que para ello el Business Intelligence es muy útil para sacar valor a esa información. El ejemplo que os quería comentar, que a mí me gusta mucho en el mundo real, no solo en las empresas. Hay un torneo de tenis que es la Laver Cup, ¿vale? Que consiste en un torneo de jugadores europeos contra jugadores del resto del mundo. Y en la última edición que se celebró, pues está jugando Roger Federer contra Nick Kyrgios y estaba siendo vapuleado. O sea, Federer estaba pasando mal, iba perdiendo y se le presentaba muy complicado el partido. Pero llegó Rafa Nadal y le dijo, Rafa Nadal es una persona que le gusta mucho los datos. Analiza las estadísticas, saca sus informes, estudia a todos los rivales, ¿vale? Llegó a Federer y le dijo, mira, Roger, yo sé que esta persona, que Kairos, los partidos que pierde suelen ser partidos que cada juego dura menos de 5 golpes. Entonces tienes que intentar ir a menos de 5 golpes. Y dijo, bueno, vamos a intentarlo. Le hizo caso, tomó una decisión basada en datos que le estaba dando Nadal y efectivamente ganó el partido intentando jugar cada juego a menos de 5 golpes. O sea, fijaros que esto ya no es una empresa que intenta sacar valor a los datos, es que simplemente tomando decisiones que están basadas en datos que tenemos, somos capaces de tomar unas decisiones muy buenas que nos pueden llevar al éxito. ¿Vale? Pero entonces, ¿qué es el Business Intelligence? Bueno, pues el Business Intelligence no es otra cosa que transformar los datos que existen en información. Y esa información transformarla a su vez en conocimiento, ¿vale? De forma que podamos optimizar esos procesos que nos ayudan a tomar decisiones en los negocios. Entonces, ¿por qué necesito yo un sistema de BI? Pues porque tenemos muchas necesidades. Las empresas tienen muchas necesidades. La primera es, tienen necesidad de información. Un sistema de Business Intelligence nos va a dar esa información. Las empresas necesitan depurar esa información. Yo no puedo coger toda la información que tengo, no toda vale. Habrá información que valga, información que no me aporte nada. Entonces, un sistema de Business Intelligence me va a ayudar a depurar esa información. Un sistema de Business Intelligence me va a ayudar a integrar datos, porque yo puedo tener datos en diferentes sitios y los sistemas de Business Intelligence, una de las cualidades que tienen es coger los datos de esos diferentes sitios e integrarlos en un único sitio. ¿Qué más me ayuda un sistema de Business Intelligence? A visualizar esa información. O sea, voy a poder ver toda la información que he capturado, la voy a poder visualizar. Pero no solo me ayuda a visualizar, sino que voy a poder analizarla. A tenerla en un único sitio, una información ya depurada, podré analizarla. Y gracias a todo eso, podré gestionar una buena toma de decisiones y poder gestionar la ejecución de esas decisiones, ¿vale? Por eso se necesita un sistema de Business Intelligence. Una definición más técnica, ¿vale? Cogida del grupo Gartner, nos dice que el Business Intelligence no es otra cosa que un conjunto de estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación de conocimiento mediante el análisis de la información existente en la organización de una empresa.
¿vale? Fijaros lo de conocimiento, información, ¿vale? El Business Intelligence nos está diciendo que son estrategias y herramientas que van a transformar esos datos en información y a su vez en conocimiento. Al final es una pirámide, ¿vale? Una pirámide que nos lleva a la toma de decisiones. En la pirámide, la parte más baja estarán los sistemas donde tienen esa información, cómo los integro, tendré los datos, podré extraerlos, haré unos procesos de calidad para quedarme con los datos que sean válidos, podré tener una visión única. Todo esto ya me estará generando una información, ya tendré información. Y el siguiente nivel será, bueno, pues analizaré esa información y conseguiré tener conocimiento, esa información se transformará en conocimiento que me permitirá tomar acciones para realizar una toma de decisiones. En definitiva, ¿qué nos ayuda el Business Intelligence? Nos ayuda a mejorar la experiencia del cliente, va a permitirnos optimizar el negocio, nos va a permitir también crear nuevos productos y nuevos servicios gracias a ese conocimiento que hemos adquirido de los datos de nuestro negocio y nos ayudará también en la transformación digital, que está ahora tan de moda, que todas las empresas se quieren transformar digitalmente. Todo esto, ¿para qué? Para hacer el poder tomar decisiones que sean basadas en datos, ¿vale? Que es la clave del Business Intelligence. ¿Vale? Para que lo entendáis mejor, el Business Intelligence al final lo he agrupado en 4 cajas, ¿vale? Y las represento en un cuerpo humano, para que entendáis cada una de ellas lo que es. El músculo, lo que es la parte que es músculo, son los datos. Son los datos, toda la arquitectura que soporta esos datos y la calidad de los datos y el gobierno, ¿vale? Esto me permite disponibilizar unos datos para que sean fiables, precisos y de calidad en un entorno que sea accesible, ¿vale? Ese es el músculo del Business Intelligence. Pero luego tenemos las manos, ¿vale? Las manos que nos permiten, pues son nuestras herramientas y son con las que podemos hacer cosas. ¿Qué son las manos del Business Intelligence? Pues son esas herramientas que nos permiten transformar todos estos datos que tenemos, ¿vale? Transformarlos para que puedan ser explotados, ¿vale? Ya veremos más adelante cuáles son esas herramientas. Y la otra mano es la que ya me permite realizar acciones. Voy a poder realizar acciones personalizadas basándome en estos datos que tengo, ¿vale? Y voy a poder hacer un reporting, una visualización de esa información. ¿Y cuál es el cerebro del Business Intelligence? Pues el cerebro es la parte que se llama analítica, ¿vale? Hay 3 tipos de analítica que explicaré más adelante cuáles son, que son descriptiva, prescriptiva y predictiva, ¿vale? Y ese es el cerebro del Business Intelligence. Yo tengo una información, ¿vale? La puedo visualizar, puedo hacer mis informes, pero la analítica es la que transforma esa información en conocimiento, ¿vale? La analítica la transforma la información en conocimiento. Vale, pero me ha parecido muy interesante meter también que el Business Intelligence, vais a ver las partes que son, eso que habéis visto, pero hay algo transversal que tiene que estar siempre incluido en los proyectos de Business Intelligence. Uno es la gestión de los proyectos. Yo puedo hacer proyectos de Business Intelligence, pero si no los gestiono correctamente, van a ser un desastre. No van a llegar a buen puerto, no van a finalizar, no van a acabar en el plazo adecuado, no van a dar el resultado esperado, ¿vale? Entonces, lo que nosotros necesitamos son metodologías que nos permitan gestionar esos proyectos de Business Intelligence para que estén en los tiempos esperados y que el resultado sea el resultado esperado. Fijaros que estas metodologías de trabajo surgieron hace muchos años. El primero que inventó una metodología de trabajo fue Henry Ford, el de la marca de coches, los coches Ford, ¿vale? Él en sus cadenas de producción introdujo metodologías de trabajo para optimizar esas cadenas de distribución. Pues a partir de ahí, todo ha ido evolucionando y todas esos marcos de trabajo para poder optimizar esas cadenas de producción se han ido aplicando también al mundo del software, al mundo del Business Intelligence, ¿vale? La clave de estas metodologías es que los proyectos que realicemos de Business Intelligence sean proyectos que tengan procesos iterativos e incrementales,
¿vale? ¿Qué significa esto? No vale que yo coja un proyecto de Business Intelligence y diga, muy bien, mi equipo lo va a entregar dentro de 6 meses. Dentro de 6 meses nos vemos y veréis el resultado. No, eso ya no se hace, eso forma parte del pasado, ¿vale? Con las gestiones de proyectos que hay ahora, que son las Agile, ¿vale? Lo que se hace es hacer pequeñas entregas, ¿vale? Que son lo que llaman productos mínimos viables, que se van entregando y tienen funcionalidades. Y el usuario que ha pedido ese proyecto puede ir viendo que lo que va saliendo es lo que él quiere, ¿vale? Y luego es muy importante que esté hecho por equipos autoorganizados y multidisciplinares. ¿Qué significa esto? Que esos equipos al final son independientes, cada equipo se encarga de una parte. Un equipo se encargará de la parte de visualización, otro se encargará de la parte de transformar y cargar los datos, otro se encargará de la parte del gobierno y la calidad del dato. Y estos equipos tienen que ser multidisciplinares, o sea, tienen que ser capaces de controlar varios perfiles, tienen que poder hacer varias cosas. Entonces, dentro de estas metodologías Agile, la que más se suele utilizar es la metodología Scrum, ¿vale? Metodología Scrum no es más que un marco de trabajo donde se definen un conjunto de prácticas que hay que realizar, las buenas prácticas, y un conjunto de roles. ¿Cuáles son los roles más destacados de la metodología Scrum? Para que os suene. El rol más destacado es el Scrum Master, que es un poco el que facilita y apoya que se vaya cumpliendo toda esta metodología. Es el que va a perseguir que se vaya haciendo todo siguiendo la metodología Scrum. Luego tenemos el Product Owner, ¿vale? Que sería un poco el que representa los intereses del usuario que quiere ese proyecto de Business Intelligence. Es el que va a velar para que se cumplan todos los requisitos que se han pedido. Lo que se ha querido que salga, pues es el que va a estar pendiente de que esos requisitos se vayan cumpliendo. Y luego estaría el equipo que va haciendo los diferentes desarrollos. ¿Y cuáles son las prácticas que suele tener la metodología Scrum? Pues esas prácticas, estas son las 3 más importantes. Unas son lo que llaman los sprints, ¿vale? Los sprints son periodos entre 1 y 4 semanas en las que tiene que haber un entregable, ¿vale? Se marca un sprint, por ejemplo, de 4 semanas y se dice, cada 4 semanas se cumple un sprint y ahí tiene que haber ya algo que sirva, algo que tenga una funcionalidad, un producto mínimo viable, algo que ya sea un entregable. Luego, otra práctica importante de la metodología Scrum es el backlog, ¿vale? Yo quiero hacer un proyecto y lo que tengo que ser capaz es de, para yo realizar este proyecto de Business Intelligence, tengo que partirlo en todas las tareas que se necesitan para que el proyecto salga adelante, ¿vale? Y todas esas tareas que hay que implementar, hay que priorizarlas, ¿vale? Entonces, el backlog es el conjunto de todas las tareas del proyecto junto con su prioridad. Y por último, otras cosas que son básicas de la metodología Scrum son las reuniones. Existen reuniones diarias y semanales. Las diarias, se usa el nombre en inglés, las dailies, y las dailies son reuniones de solo 10 minutos, por imaginaros una reunión todos los días para ver el estado del proyecto. Pues tener reuniones de hora y media diarias. No, son reuniones de solo 10 minutos, en las que cada miembro del equipo dice qué hizo el día anterior, qué va a hacer en el día de hoy y cuáles son las cosas que le están bloqueando, ¿vale? Eso lo va diciendo cada uno de los miembros del equipo y no puede durar más de 10 minutos. Y luego se hace una semanal para tener un control ya más detallado. Luego hay otra metodología Agile que me ha parecido interesante que veáis, que es la de Human Centered Design, ¿vale? Esta metodología se suele utilizar, por ejemplo, cuando queremos hacer algo, ¿vale? Queremos hacer un proyecto de Business Intelligence, pero no sabemos exactamente qué es lo que se quiere, ¿vale? Queremos mejorar nuestra empresa, queremos que salga algo que aporte valor, pero no sabemos por dónde tirar. Entonces, se realiza este tipo de metodología, que no es más que coger e identificar cuál es el usuario típico de tu negocio, ¿vale? El usuario típico de tu negocio, que es hombre, mujer, joven, mayor, vive en el centro, vive en la periferia, ¿vale? Sacar ese perfil de tu usuario e identificar las necesidades que tiene ese perfil de usuario y basándote en tu cliente tipo, ser capaz de hacer un proyecto orientado a él. Se utiliza mucho, por ejemplo, para el diseño de las páginas web. Dependiendo del negocio
y cuál es el cliente tipo de ese negocio, se diseñan páginas web utilizando este tipo de metodología. Y luego vamos a las herramientas, ¿vale? Porque aquí habéis visto roles, habéis visto prácticas, pero esto cómo se acciona, aparte de con las reuniones y todas esas prácticas, hay que utilizar herramientas como por ejemplo el tablero Kanban. Para mí el tablero Kanban es una herramienta básica en las metodologías Agile, ¿vale? Un tablero Kanban no es más que una herramienta que me ayuda a mapear y visualizar todo el flujo de trabajo, ¿vale? Originalmente se utilizaba una pizarra en blanco y ahí se iban poniendo POSIT, ¿ok? La pizarra se dividía en filas y columnas y se iban poniendo POSIT. Todavía se sigue haciendo porque a ver, estéticamente queda bonito, la gente cuando pasa lo ve y queda muy bien, ¿vale? Pero es muy operativo porque los POSIT se caen, ¿vale? Es más complicado. ¿Qué tiene el tablero Kanban? Tiene filas y columnas y cada columna va a visualizar la fase de su proceso y las filas van a representar los tipos de actividades, ¿vale? Entonces, cada tarea va a caer en cada una de esas columnas. La primera columna suele ser la que se llama por hacer, que se suele poner siempre en inglés. Se suele poner to do, ¿vale? Y los tableros Kanban que se suelen utilizar son Kanban digitales. Vosotros buscáis Kanban en Google y tenéis infinidad de aplicaciones gratuitas para trabajar con Kanban. Tienen esta forma, ¿vale? Los hay de otro tipo, con más columnas, más detalle, pero lo básico es qué tareas tengo por hacer, en cuáles estoy trabajando, cuáles tengo bloqueadas y cuáles ya he realizado, ¿vale? Este es el tablero Kanban típico. ¿En qué me ayuda un tablero Kanban? Pues fijaros todo lo que ayuda a utilizar este tipo de herramienta. Me va a ayudar a mostrar las debilidades en el flujo de trabajo del equipo. Voy a identificar cuellos de botella. Si yo veo que se están produciendo muchos retrasos por parte de un equipo, lo voy a ver en este tablero. También me sirve para enfocarnos en el trabajo, porque como cada una de esas tarjetas en el to-do de cosas que tenemos que hacer están priorizadas, vamos a perder menos tiempo, porque al final se van cogiendo primero las tareas que tienen más prioridad y se dejan para lo último las tareas que tienen menos prioridad, con lo cual nuestro trabajo está enfocado de una manera mucho más eficiente. Evita reuniones, porque si alguien quiere saber el estado del proyecto, solo se tiene que acercar al tablero Kanban y verlo. Y verá, oye, pues mira, queda mucho pendiente, ahora están trabajando en esto y ya se ha hecho todo esto. Nos va a permitir ver los bloqueos, ¿vale? Si hay algo que está bloqueando y lleva 3 semanas ahí bloqueando, pues nos podemos dar cuenta enseguida de qué son las cosas, cuáles son las cosas que estaban bloqueando. Y luego, aparte, estos tableros, sobre todo los digitales, me permite sacar métricas, porque almacenan la información y al final puedo sacar métricas como el tiempo medio en resolver cada tarea, ese tiempo medio por categoría, por persona, por equipo, ¿vale? Son muy útiles, ¿vale? Otro pilar que es transversal, igual que la gestión de proyectos, es el gobierno y la calidad del dato, ¿vale? Forma parte del Business Intelligence porque no podemos realizar un proyecto de Business Intelligence si no está gobernado y no tiene calidad del dato. Y ahora veréis por qué. El gobierno del dato al final es algo como muy teórico, hay como muchísima teoría, da la impresión de que solo son pues un conjunto de normas que tenemos que seguir, como de buenas prácticas que hay que seguir, pero no, parece que cuesta mucho llegar a implementarlo, pero no es así, ya veréis cómo no es así. Entonces, igual que es difícil explicar qué es el gobierno del dato, pues hay un montón de definiciones, ¿vale? Aquí he recogido las más importantes. ¿Vale? Del Data Governance Institute nos dice que el gobierno del dato es un ejercicio de toma de decisiones y designación de autoridad relativa a los datos, ¿vale? IBM nos dice que el Data Governance, esta me gusta mucho, ¿vale? Es la capacidad de una organización de gestionar su conocimiento, ¿vale? Que es lo que busca el Business Intelligence, y responder a preguntas como ¿qué sabemos acerca de nuestra organización? ¿Cuál es el origen de estos datos? ¿Hay alguna regla o política que proteja estos datos? ¿Vale? El gobierno nos tiene que dar respuesta a estas preguntas. Luego, en el libro del Master Data Management and Data Governance,
nos define el gobierno del dato como un proceso centrado en gestionar la calidad de los datos, ¿ok? Como la consistencia, usabilidad, seguridad y disponibilidad de la información, ¿vale? Es una más. Y luego hay una asociación que es la Data Management Association, ¿vale? Que es la principal asociación de gobierno del dato. Es la que crea todos los frameworks de trabajo y todo el mundo coge esta asociación como referencia e implementa gobierno del dato utilizando su framework. Entonces, su definición es importante. Lo que pasa es que es un poco la más técnica. Nos dice que el gobierno de datos es la planificación, ejecución y vigilancia de políticas, prácticas y proyectos para obtener, controlar, proteger y disponibilizar mejor el valor de los activos de los datos. Bueno, es un poco más técnica. ¿Vale? Y yo he creado mi propia definición. Como al mundo del gobierno del dato me he dedicado muchos años, tanto en Sanitas como en Telefónica, pues al final el gobierno del dato yo lo resumo en que es la implementación de políticas, procedimientos y el manejo de recursos técnicos humanos que nos van a permitir una gestión eficaz y eficiente de los datos, asegurando la disponibilidad, integridad y seguridad de los mismos. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que al final el gobierno del dato no es más que políticas que hay que cumplir, procesos que tienen que estar implementados y un conjunto de personas, roles, ¿vale? Que son los que van a velar porque el gobierno del dato se cumpla. ¿Vale? Y no nos olvidemos de algo súper importante en el Business Intelligence, que es la calidad del dato. Es un concepto que también habría muchísimas definiciones y que es complejo definirlo, pero al final, resumiéndolo, es que los datos que tengamos sean precisos, completos y que sean apropiados, ¿vale? Parece sencillo esto que estamos pidiendo, pero no lo es, ¿vale? Porque para conseguir, por ejemplo, que no tengamos duplicados, que no haya ausencia de información, que no haya formatos erróneos, que los datos sean veraces, que no sean falsos, que estén cuando tienen que estar, ¿vale? Para conseguir todo esto, al final, requiere una metodología propia, ¿vale? La calidad del dato tiene su propia metodología para llegar a ello. ¿Por qué es tan importante tener gobierno y calidad del dato en el Business Intelligence? Bueno, el Business Intelligence lo que quiere es tomar decisiones basadas en datos. Pero, claro, ¿qué ocurre si los datos son de mala calidad? Pues si los datos son de mala calidad, las decisiones que tomemos basadas en datos de mala calidad probablemente sean decisiones poco acertadas. ¿Vale? Y además, fijaros que vivimos en la era del Big Data. Entonces, si aparte no somos capaces de identificar cuál es la información valiosa, ¿vale? Pues no hacemos nada. Si tenemos un montón de información, un montón de datos en nuestra empresa y no somos capaces de identificar la buena, que es lo que nos ayuda el gobierno del dato, pues no podremos hacer nada. ¿Vale? Pero hay algo más, porque todo lo anterior es como, vale, qué guay, yo quiero que mi empresa tenga datos buenos, de buena calidad y todo esté gobernado. Pero al final las empresas eran muy recelosas de implementar gobierno y calidad. Lo dejaban siempre para lo último, ¿no? Y luego así iba. Pero, ¿qué sucede? Que al final han ido saliendo requerimientos regulatorios que hay que ir cumpliendo. Por ejemplo, en el mundo de la banca surgió en su día Basilea. En el mundo de seguros surgió el requerimiento regulatorio Solvencia. Y hace un par de años surgió a nivel de toda Europa la GDPR, ¿okay? General Data Protection Regulation. ¿Por qué? Porque no vale que las empresas digan, pues yo tengo 3 millones de clientes y he ganado 800.000 euros y todos los organismos regulatorios se tienen que creer esa información, ¿vale? Porque las empresas al final, todas las empresas o la mayoría tienen que informar sobre ellos. Entonces, para que esa información que están pasando sea veraz y sea buena, para eso necesita que las empresas tengan gobierno y calidad del dato. Entonces, todos estos requerimientos regulatorios han dado un empujón muy grande al gobierno y la calidad del dato en las empresas. Les han obligado un poco a implantarlo. Y para llevarlo al mundo terrenal, ¿vale? El gobierno y la calidad del dato son un montón de cosas, pero yo lo resumo en 4 herramientas o aplicaciones para que al final esté más aterrizado y la gente comprenda mejor lo que es esto.
Entonces, yo siempre hablo que tiene que haber 4 herramientas de aplicaciones. Una es lo que llaman el Business Glossary, ¿vale? El diccionario de términos de negocio, que es que yo tengo que tener identificado en un sitio cada término de negocio de mi empresa con su traducción al mundo IT, ¿ok? Al mundo técnico. Pongo un ejemplo. Yo tengo que tener definido qué es un cliente en mi empresa, es decir, pues un cliente es tal, tal, tal. Y luego tengo que decir, y los clientes se encuentran informados en esta tabla. Y esta tabla tiene calidad del dato, está luego siendo utilizada por estos informes, ¿vale? Eso es un Business Glossary. Luego, básico, tengo que ser capaz de perfilar los datos. Perfilar los datos son herramientas que sirven para perfilar los datos que sacan las principales deficiencias de calidad del dato. Por ejemplo, nulos, duplicados, o formatos erróneos, ¿ok? Todo esto hay herramientas y eso es básico y tiene que implementarse. Pero claro, ahí no capturamos todo. Luego están lo que se llaman reglas de calidad, que tienen que ser procesos que velen porque se cumpla calidad que ya no es calidad como la de arriba, del perfilado, que no me lo saca una herramienta automáticamente. Ya tengo yo que definir procesos. Y os lo cuento de una manera muy sencilla. No puede ser que un cliente ponga que tiene 400 años. Eso es un error de calidad, ¿vale? Entonces es implementar reglas de ese tipo. ¿400 es un número? Sí. Entonces el perfilado de datos no me da error. No es un nulo y tiene formato correcto, pero las reglas de calidad sí me van a decir que hay un error. Y luego, por último, lo que es muy, muy importante es monitorizar y reportar continuamente información de gobierno y calidad del dato. Yo tengo que ver, por ejemplo, si la calidad del dato, tengo un indicador que me dice que es un 93% y al mes siguiente lo tengo monitorizado y veo que el 93 ha pasado al 82, pues algo ha ocurrido. ¿Sabes? Algo ha entrado en mis sistemas que me ha echado por tierra bastante de mi calidad. Tengo que vigilar, ¿vale? Y tengo que vigilar haciendo esa monitorización y sacando reporting de ese gobierno y esa calidad. ¿Vale? Y luego un resumen al final de lo que se espera de tener gobierno del dato es que los datos estén en el lugar correcto, estén en el momento correcto, en el formato correcto y disponible para todos los usuarios. ¿Vale? Es un resumen de lo que se espera que aporte el gobierno del dato. ¿Vale? Y ahora ya pasamos a los datos en sí. ¿Vale? Acordaros de nuestra pirámide, pues vamos a empezar con los datos. ¿Vale? Vivimos en un mundo, como hemos visto, lleno de dispositivos, lleno de información. Es un mundo digital donde hay muchísimos datos. ¿Vale? Entonces, tenemos que diferenciar qué tipos de datos existen y cuáles son los orígenes de esos datos. ¿Vale? ¿Qué tipos de datos existen? Bueno, es difícil ser capaz de detectar todos los datos que tiene nuestra empresa. ¿Vale? Porque podemos pensar que, bueno, nuestra empresa tiene datos, tiene una base de datos, tiene ficheros y ahí tiene los clientes, toda la información financiera, bueno, y las redes sociales que tiene tu empresa, ahí hay información también, ¿vale? Entonces, identificar dónde están todos los datos es el primer desafío y ver de qué tipo son. Entonces, los datos suelen ser o estructurados o no estructurados, ¿vale? Un dato estructurado, por ejemplo, son bases de datos, son ficheros, son cualquier información que tiene una estructura, ¿vale? Son datos que tú puedes ordenarlos y los puedes procesar y los puedes analizar. Las empresas normalmente suelen utilizar bases de datos comerciales, algunas gratuitas, y suelen utilizar bases de datos como Oracle, Postgres, SQL Server o DB2, ¿vale? Son unos ejemplos. Y luego tenemos otro tipo de datos que son los no estructurados, ¿vale? Los no estructurados pues son aquellos que no tienen una estructura, que no los puedo ordenar fácilmente. Por ejemplo, para entenderlo muy fácilmente, ¿qué son datos no estructurados? Pues las fotos, audios, vídeos, esos son ejemplos de datos no estructurados. Existen bases de datos también capaces de almacenarlo, ¿vale? Que es lo que el Big Data y todo lo que ha surgido alrededor del Big Data es lo que se está encargando ahora de todo este tipo de datos que no se tenían en cuenta antes, ahora ya los están cogiendo y los están tratando. Pero en los proyectos de Business Intelligence, lo normal es utilizar datos estructurados, es lo más habitual.
¿Y qué tipos de orígenes pueden tener mis datos? Bueno, pues los orígenes que cuando nos disponemos a hacer un proyecto de Business Intelligence, los datos pueden ser de tres tipos de orígenes, ¿vale? Uno, que sean datos públicos. Yo puedo coger información de manera gratuita que venga de organismos oficiales o de fuentes Open Data. Por ejemplo, organismos oficiales como el Instituto Nacional de Estadística publican muchísima información acerca de la población, la edad de la población, el estado civil, los ingresos por hogar, los gastos. Hay muchísima información publicada por organismos oficiales y también por Open Data. Hay comunidades, ayuntamientos que hacen publicaciones, liberan datos, ¿vale? Que son muy interesantes. El tráfico, por ejemplo, ¿vale? Y podemos llegar a utilizarlo en nuestros proyectos de Business Intelligence. Luego los datos privados, información que nosotros podemos comprar a proveedores externos. Por ejemplo, yo tengo un negocio de supermercados y me interesa saber dónde está la competencia, ¿vale? Entonces, ahí necesito, oye, acudir a un proveedor y que haga ese trabajo de recoger toda esa información y luego vendérmela. Y por último, lo más obvio, nuestros datos, los datos internos, los que tenemos en nuestra propia compañía. ¿Vale? Estos son los tres tipos de datos que nosotros podemos utilizar en un proyecto de Business Intelligence. Y ahora vamos a una de las partes clave, que es, vale, tengo datos, vamos a trabajar con ellos, vamos a la transformación y carga de esos datos. ¿Vale? La transformación y carga de los datos se llama ETL. ¿Vale? En Business Intelligence, esta parte que transforma y carga los datos son los procesos ETL. ETL viene de extraer, transformar y cargar. ¿Vale? Es un término que se utiliza para referirse a ese movimiento y transformación de los datos. ¿Vale? ¿Qué nos permiten estos procesos ETL? Nos permite coger datos de diferentes fuentes, ¿vale? Que es una de las ventajas que tiene el Business Intelligence. Nuestra empresa puede tener la información en diferentes fuentes y estos procesos ETL nos permiten cogerlos, ¿vale? Darles formato, ¿vale? Podemos, por ejemplo, imaginaros que tenemos en una fuente la fecha de nacimiento de un cliente. Pues nosotros podemos incluso decir, bueno, pues te calculo la edad. Soy capaz de calcular la edad. Y por último, cargar toda esa información en un sitio único, ¿vale? Que en el mundo del Business Intelligence ese sitio se denomina Data Mart o un Data Warehouse, ¿vale? Pero al final, para que lo entendáis, esa información se va a cargar en un sitio único para que desde ahí se pueda analizar, ¿vale? Entonces, el objetivo principal de esos ETL es facilitar ese movimiento de los datos y la transformación de los mismos, pudiendo integrar distintos sistemas, ¿vale? ¿Vale? Entonces, esa extracción, esa transformación y esa carga no es otra cosa que extracción, coger datos de diferentes fuentes, transformación, esos datos yo tengo la capacidad de realizarles alguna transformación, como cambiarles el formato o desechar aquellos que no me interesen, ¿vale? Incluso pequeños procesos de calidad, o como os he comentado, un campo nuevo calculado, como la edad. Y por último, carga, que es toda esa información de diferentes fuentes, ponerlas en un sitio único, que se llama Data Mart o Data Warehouse, para luego poder analizarlo. Vale. ¿Y qué ocurre con la limpieza de los datos? Pues no entra exactamente dentro de la parte de ETL, aunque sí que se puede entender como que estaría en la parte de transformación, pero merece la pena entenderle como una acción aparte de la extracción, transformación y carga, por la importancia que tiene. O sea, merece la pena que haya procesos específicos que limpien esos datos, ¿vale? No solo limpiar, sino también unificar. Imaginaros que tenemos direcciones, ¿vale? Y tenemos que avenida lo escriben unas veces como AV, otras como avenida, otras como AVD, otra como AV punto, ¿vale? Pues unificar, aprovechar ese proceso de limpieza de datos para unificar nos ayuda a que haya mayor calidad de datos, ¿vale? Y al final nos ayuda a tener una información que va a estar consolidada, ¿vale? Que nos va a ayudar a que los datos sean más correctos y tengan una visión única para todos los usuarios. Vale.
esto es interesante, ¿vale? ¿Qué sistemas puede integrar un proceso ETL? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué tipo de fuentes? Pues fijaros que una de las grandes ventajas que tiene el Business Intelligence es que es capaz de recoger datos de sistemas antiguos, ¿vale? Estos son los sistemas que llaman sistemas legacy, ¿vale? Que son legados, heredados, antiguos, son prácticamente sinónimos, son sistemas muy antiguos. Por ejemplo, como el COBOL, pues hasta hace 10 años, más o menos, los cajeros automáticos para sacar dinero tenían COBOL como lenguaje de programación, ¿vale? Entonces, toda esa información, ya había sistemas mucho más modernos, pero los cajeros tenían COBOL, ¿vale? Entonces, un sistema de Business Intelligence es capaz de coger información de sistemas antiguos. Y luego, por supuesto, de sistemas nuevos, todos los sistemas que estén basados en Windows, en Linux, sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, ¿vale? Pueden coger información de todas estas fuentes. Claro, es una gran ventaja porque estos sistemas antiguos son sistemas que son cerrados, que no permiten cambio, tienen un difícil acceso, normalmente se necesita un driver especial para acceder. Entonces, un sistema Business Intelligence muchas veces es utilizado simplemente para traer la información de un sistema al que no se puede acceder fácilmente y disponibilizarlo a otro sitio donde sí se puede acceder fácilmente. Y luego, claro, todos los sistemas nuevos, los modernos, todos los que son Windows, Linux, pues son abiertos, están interconectados, son más sencillos conectarse a este tipo de sistemas. ¿Vale? ¿Qué beneficios tienen al final los procesos ETL? Vale, pues es muy sencillo. Al yo tener un único repositorio donde tengo todos los datos, esto me permite el Master Data Management, es decir, tengo una gestión del dato maestro, que es muy sencillo. El ejemplo, imaginaos que yo tengo un sistema en el que tengo al cliente y tengo otro sistema en el que también tengo al cliente pero con otra información y otro sistema en el que tengo al cliente pero sobre lo que gasta, ¿vale? Con los procesos ETL yo voy a unificar todos esos clientes que tengo en 3 sistemas diferentes y los voy a dejar en un único sitio y va a haber un único cliente. No voy a tener un cliente en 3 sitios, ¿vale? Esa es una de las ventajas que nos dan los procesos ETL. Luego, otra, pues una de las bases del Business Intelligence. Voy a poder tomar decisiones basadas en los datos, porque ya voy a tener mis datos puestos en un único sistema al que yo puedo acceder y yo puedo analizar esa información. Esos datos van a estar en el Data Mart o el Data Warehouse. Entonces, ya voy a poder analizarlos. Vale. Otra de las ventajas de los procesos ETL, integrar sistemas. ¿Por qué? Porque las empresas al final van comprando sistemas, bases de datos, vas heredando otras, a lo mejor hay una fusión con otra empresa, entonces tienes otros sistemas, pues los procesos ETL te permiten integrar todos esos diferentes sistemas y dejarlos en un único sitio. Y luego, el último beneficio de los procesos ETL es que me permite tener una visión global de todos los datos. Al tener yo todos los datos en un único sitio, ya tengo una visión global y ya puedo crear estrategias basadas en los datos. Vale, y ahora vamos al cerebro del Business Intelligence, que es la analítica. ¿Vale? Nosotros al final ya disponemos de nuestros datos, con nuestros procesos ETL hemos sido capaces de dejarlos limpios, de integrar todos los orígenes, de tenerlo todo en un único repositorio. Pero ahora viene la inteligencia, porque Business Intelligence, recordar, inteligencia de negocio. ¿Dónde está la inteligencia? Está en la analítica, ¿vale? Analítica es la capacidad de resolver problemas de negocio basándose en análisis de datos, ¿vale? Este análisis de datos suele implicar métodos que tienen cierto nivel de sofisticación, que suelen venir de la estadística, informática o inteligencia artificial, ¿vale? Dependiendo de qué tipo de analítica usemos, será más sofisticada o menos, ¿vale? ¿Qué tipo de analítica tenemos? Pues tenemos 3, que os voy a comentar a continuación. Descriptiva, predictiva y prescriptiva, ¿vale? Vamos a ver cada una de ellas, ¿vale? El valor que aportan, ¿vale? Ese es el eje de las Y y el eje de las X la complejidad. La descriptiva es la más sencilla, en la
que yo voy a ver lo que tengo, y luego estaría la predictiva y entre medias es donde se mueve el Business Intelligence, ¿vale? Business Intelligence se mueve entre una analítica descriptiva y una analítica predictiva. Y luego ya más allá estaría la prescriptiva, ¿vale? Que es todas estas técnicas modernas de Machine Learning que se están utilizando ahora, ¿vale? Eso iría ya más por la predictiva prescriptiva. Vale, ¿qué es la descriptiva? Bueno, la analítica descriptiva es analizar esa información que tengo con una o dos variables, pero con técnicas de estadística que son sencillas, ¿vale? Esas técnicas estadísticas son las medias, máximos, mínimos, desviaciones, son para gráficos sencillos, ¿vale? También sirven para comprobar la calidad de los datos, para entender las características básicas de mi negocio, ¿vale? Yo, por ejemplo, una analítica descriptiva de mis clientes, pues puede ser, oye, ¿cuál es la edad media de mis clientes? ¿Y cuál es el cliente que tiene más años y el que tiene menos años? ¿Y cuánto es lo que suelen gastar en los meses de verano? ¿Y cuál es la media de lo que gasta en Navidad? ¿Vale? Todo ese tipo de analítica descriptiva la puedo hacer sin ningún problema. Luego está la predictiva y la prescriptiva, que al final analizan los mismos datos que tiene la analítica descriptiva, ¿ok? Aquí vemos que los datos, al final, nosotros solo tenemos datos del pasado y del presente, ¿vale? Datos del futuro no existen. Solo tenemos los datos de lo que ya ha pasado y de lo que ya hay, ¿vale? Entonces, esa analítica descriptiva y el Business Intelligence me va a decir qué ha pasado, cómo ha pasado, por qué, pero basándonos en estos datos, ¿vale? Podremos calcular probabilidades de eventos que ocurran en el futuro, que son la analítica predictiva y la prescriptiva. Es qué va a pasar, qué debo hacer, ¿vale? Entonces, tenemos que ver que los datos que utilizan son los mismos, o sea, siguen siendo los mismos. Lo único que cambia son los algoritmos, ¿vale? Aquí son algoritmos más sencillos, como medias, desviaciones, y aquí son otro tipo de algoritmos estadísticos que son más complejos. Entonces, esta distinción es muy relevante por dos razones. La primera es muy sencilla, los casos de uso son diferentes, ¿vale? Lo que yo puedo aportar con esto es diferente de lo que hay aquí. Y la segunda es que tanto la analítica descriptiva como la analítica que hace el Business Intelligence es determinista. Es decir, si yo digo que hay 324 contratos en la oficina de Madrid, eso es así al 100%. Ahora, la analítica predictiva y la analítica prescriptiva no es al 100%. Te van a decir que al mes que viene vas a firmar 820 contratos con una probabilidad de, ¿vale? Entonces, la BI y la descriptiva es determinista, la otra no. ¿Vale? Entonces, toda la parte esta de predictiva y prescriptiva escapa un poco de lo que es el Business Intelligence, pero siempre está bien entenderlo, ¿vale? Porque al final parten del Business Intelligence. Hay que saber que lo que hay más allá para estos otros tipos casos de uso está partiendo del Business Intelligence. Entonces, ¿qué tiene la analítica predictiva? Pues construye modelos que van a estimar el valor más probable de algo a partir de los datos que ya tenía del pasado, ¿vale? Suena así raro, pero es que es lo que nos va a permitir, por ejemplo, saber cuál es la oferta que más le va a interesar a un cliente o localizar a los clientes que están en riesgo de abandonar nuestra empresa o calcular cuál es el riesgo de una persona no paga recibo o calcular la probabilidad de que alguien deje de pagar el próximo recibo o probabilidad de que alguien defraude, ¿vale? Son probabilidades, ¿vale? Normalmente lo que se busca, o sea, lo que queremos calcular es lo que llaman la variable target o variable objetivo, ¿vale? O también variable dependiente. Y las variables que utilizan para predecirla son las independientes o características, ¿vale? Este es el mundo de la analítica predictiva. Luego, la analítica prescriptiva se basa también en esto, pero al final lo que hace es, utilizando todas estas probabilidades que tengo de que suceda algo, me dan una recomendación de qué debo hacer,
¿vale? A partir de esto. Al final es una combinación de la analítica predictiva y unos algoritmos que me optimizan, ¿vale? Que me optimizan qué es lo que quiero, ¿vale? Os pongo un ejemplo muy fácil para entenderlo, ¿vale? Imaginaros que yo con la analítica predictiva he calculado las probabilidades que tiene un cliente de contratar cada uno de mis productos, ¿vale? Pero, ¿y si queremos saber qué oferta comercial le tenemos que presentar la próxima vez que nos llame? O sea, si nos llama para una duda a nuestro call center o que le pasa algo, ¿qué oferta le vamos a hacer? Pues eso es lo que nos va a dar la analítica prescriptiva. Basándose en la predictiva, me va a decir cuál es la mejor acción siguiente para nuestro cliente, ¿vale? O incluso hay cursos enteros, claro, esto se escapa un poco del Business Intelligence, pero yo os digo que merece la pena verlo un poco porque se está basando en todo el Business Intelligence. Todo esto está utilizando lo que es Business Intelligence, todos esos datos. Y luego vamos a pasar a visualización y reporting. Pues todo lo anterior no vale para nada si nos quedamos ahí. O sea, necesitamos mostrar lo que hemos hecho. Necesitamos visualizar ese reporting, necesitamos visualizar ese análisis. Entonces, hay que explotar esos datos. Y esos datos se explotan mediante herramientas que son de reporting y visualización. Pero yo aquí diferencio dos cosas, porque con la experiencia que me ha dado todos estos años trabajando en este mundo, no solo tenemos que tener herramientas de visualización y reporting, sino está lo que se llama el storytelling, ¿ok? Hay que saber cómo representar las cosas para que tengan valor, ¿vale? El dato tiene que contar una historia, ¿vale? Y tenemos que ser capaces de contar una historia, porque es muy típico que alguien haga un cuadro de mando y empiece a meter ahí todo lo que considera importante y tenga un cuadro de mando con 800 indicadores, 800 gráficos, él considere que eso es muy importante, pero eso realmente no sirve para nada. Entonces, aparte de ser capaz de explotar los datos y visualizarlos, hay que ser capaz de sacarle valor a esa visualización, de ser capaz de contar correctamente esa historia que tiene el dato, ¿vale? Para que ayude mucho más al negocio a tomar decisiones. ¿Qué herramientas hay para la visualización? Bueno, pues herramientas hay muchísimas. Desde el mismo Excel, el Excel es una herramienta que vale para 1000 millones de cosas, nunca morirá Excel y Excel te puede valer incluso como herramienta para visualizar resultados. Pero se suelen utilizar, las empresas suelen utilizar empresas como, o sea, herramientas como ClickView, Cognos, Power BI, Tableau, Pentaho, MicroStrategy, hay muchas, ¿vale? He puesto aquí las más representativas. ¿Cuál debería utilizar? Bueno, pues debería utilizar todas, cada una tiene un precio diferente, unas son más caras, otras son más baratas, pero al final la que mejor se adapte a mi empresa. Si mi empresa trabaja con herramientas que son de IBM, pues iré a un Cognos. Si mi empresa trabaja con herramientas que son de Microsoft, pues iré a un Power BI, ¿vale? Entonces, dependerá, ¿vale? El cuadrante mágico de Gartner, que Gartner es un grupo que se encarga de sacar quiénes son los mejores, los más líderes, los más visionarios en cada una de las partes que tiene Business Intelligence o Analytics o cualquier cosa. En la parte de visualización tenemos el de 2018 y ellos identifican que el Microsoft, Tableau y ClickView serían los líderes, ¿vale? Estas tres serían las principales. ¿Vale? ¿Cuál os recomiendo yo? Vale, como usuarios particulares, yo utilizo Power BI, ¿vale? Lo primero porque es gratuita, ¿vale? Power BI es a uso individual y particular, es gratuita. Si trabajas en una empresa, ahí ya no, ahí la empresa tiene que pagar, aún así no es cara. Entonces, es gratuita, te permite construir unos cuadros de mando muy buenos con pocos pasos, además hay muchísimas plantillas, hay plantillas disponibles para que tú partas de una plantilla y tengas ya el cuadro de mando prácticamente hecho. Se integra con casi cualquier origen de datos, permite incluso realizar sencillas transformaciones y luego para el que lo quiera complicar, pues tiene parte de programación que permite hacerlo más complejo. ¿Vale? Y otra cosa que he visto yo muy buena es que hay usuarios que pueden desarrollar lo que se llaman objetos visuales.
¿vale? Tú puedes añadir un gráfico de barras, un gráfico de tarta, pero hay usuarios que desarrollan objetos visuales que nosotros podemos importarlos y trabajar con ellos, ¿vale? Os pongo unos ejemplos, por ejemplo, unos ejemplos de cuadros de mando de Power BI. ¿Vale? Está muy bien, tienes tus indicadores, tus gráficos de todo tipo, están bastante interesantes. Incluso se conecta con servidores donde puedes pintar en un mapa, ¿vale? Está muy bien el Power BI. Pero existen más cosas, no la visualización tradicional. En los últimos años ha ganado mucho terreno la geovisualización. El poder ver los datos en un mapa, creerme que cambia la visión bastante. Os pongo un ejemplo. Yo tengo una cadena de supermercados, tengo varios y hay uno que me va mal. Y va mal y no sé por qué. Y no vende igual. Y yo miro todos los datos y todo está bien. Es muy raro, ¿no? No sé por qué va mal. Ahora, pinto en un mapa todos mis supermercados y le añado, por ejemplo, dónde está mi competencia. Y me doy cuenta que en el supermercado que me va mal, tengo muchísima más competencia alrededor que en los otros. Pero aparte puedo añadirle una capa que sea de población y me doy cuenta que también en esa área de influencia que tiene ese supermercado, resulta que hay muy poca gente viviendo. Con lo cual, poca gente viviendo, mucha competencia, ya sé por qué me va mal. ¿Vale? Eso no te lo diría nunca una tabla con datos ni un análisis. Eso solo te lo da una visualización. Existen herramientas líderes que son ArcGIS por un lado y Carto por otro. Yo he utilizado sobre todo Carto y os pongo aquí unos ejemplos para que veáis cómo es. Imaginaros que yo tengo aquí un negocio, yo le he pintado mi área de influencia de este negocio, ¿vale? Este es el área de influencia. Los que viven aquí son los que es más probable que vengan a mi negocio. Los que viven fuera de aquí, más probable que vayan a otro porque este ya les pilla muy lejos. Y me he pintado con estos puntos rojos la competencia también. Y de un vistazo yo puedo ver aquí a la derecha toda la información de esta área de influencia que tiene mi negocio. Puedo ver cuántos hogares hay, cuánta población, cuántos clientes viven en mi área de influencia, el ratio de clientes versus la población, el gasto medio que hace la población en mi tipo de negocio, es el gasto total, cuánto ingreso yo en ese área de influencia y entonces puedo sacar cuál es mi cuota de mercado dentro de esa área de influencia. Pero aparte, puedo sacar esa misma información en unidades geográficas más pequeñas. Yo puedo pinchar aquí y veo esta misma información, pero es de este de aquí. Puedo pinchar aquí y vería la información de este área geográfica de aquí. Puedo sacar, por ejemplo, la población, la distribución de la población alrededor de mi negocio, ¿vale? Me da una indicación de, oye, aquí vive más gente y aquí vive menos. Y sin embargo, aquí también vive, ¿vale? Puedo ver un poco cómo se distribuye la población alrededor de mi negocio. Puedo ver también cómo se distribuyen mis clientes, ¿vale? Había 391 clientes. ¿Cómo se distribuyen? Hombre, pues estoy viendo que tengo más, obviamente, alrededor de mi negocio, pero por aquí tengo muchos y sin embargo aquí tengo muy pocos clientes, ¿vale? Eso ya me puede llevar a intentar ir a estas zonas a captar clientes. Puedo ver por mi cuota, oye, ¿dónde estoy consiguiendo yo mayor cuota y dónde menos? Digo, oye, pues aquí en el sur consigo mucha cuota y sin embargo en el noreste tengo poquísima. Tengo que intentar hacer acciones en esta parte. ¿Vale? Y aquí he copiado varios gráficos de cosas que se pueden hacer. Puedo pintar mis negocios, puntos de interés que sean interesantes para mi negocio, un mapa de calor de población mayor de 64 años, porque a lo mejor mi negocio es para gente que sean mayores y me interesa saber dónde está la gente que tiene más de 64 años. Por renta por hogar, dónde está la gente que cobra más dinero, dónde están mis clientes, los puedo visualizar, ¿vale? Es muy potente, ¿vale? Pintar la información en este tipo de herramientas es bastante potente, bastante útil. Y por último, ¿vale? Ya son las 8, pero bueno, esto lo veo rápido. Casos de uso para que veáis cómo el Business Intelligence tiene aplicaciones reales y sirve para mejorar negocios de empresas de diferentes sectores, ¿vale? Entonces,
por ejemplo, optimización del stock. ¿Vale? Las tiendas, los negocios tienen almacenes y esos almacenes no son infinitos. Entonces necesitan tener siempre el stock correcto. ¿Vale? No pueden tener ni demasiado, ni muy poco. ¿Vale? Si tienen demasiado y son alimentos que sean perecederos, se pueden poner malos. Y si tienes muy poco, te quedas sin nada y pierdes la oportunidad de vender. Entonces, el Business Intelligence, con técnicas de Business Intelligence, hay empresas que han conseguido aumentar rentabilidad en cifras cercanas al 10%, ¿vale? Pues simplemente, oye, yo estudio el comportamiento de mis clientes, veo los pedidos y a lo mejor veo que en julio, agosto y septiembre pues me suelen pedir menos. Pues oye, voy a intentar en julio, agosto, septiembre tener menos stock, pero llegan Navidades y vendo muchísimo. Pues cuando lleguen Navidades, lo que tengo que hacer es tener muchísimos más productos. Otro uso del Business Intelligence es fidelización de clientes. Si yo soy capaz de identificar mis clientes más rentables, ¿vale? Puedo saber cuáles son mis clientes más rentables, entonces puedo llegar a hacerles ofertas a estos clientes, porque sé que son clientes que consumen mucho, que gastan mucho en mi negocio, ¿vale? Entonces, ¿cómo consigo, por ejemplo, identificar a estos clientes? Pues existen, por ejemplo, las tarjetas de fidelización, ¿vale? Pues tú vas a muchos negocios a comprar, siempre te ofrecen una tarjeta de fidelización porque te va a dar descuentos. ¿Por qué? Porque no solo descuentos. Tú cuando vas a un negocio a comprar, eres anónimo. En el momento que pasas una tarjeta de fidelización, ya saben que eres una persona que tiene tantos años, hombre o mujer, el código postal en el que vives, ¿sabes? Ya tienen una información y saben lo que has gastado. Con lo cual pueden hacer un análisis, identificar cuáles son los clientes más rentables y a partir de ahí, pues ser capaz de captar más. Luego, esto lo usan muchísimo las empresas. Todas las empresas hacen una estimación presupuestaria de cuál va a ser el gasto y cuáles van a ser los ingresos a lo largo del año y con Business Intelligence puedo ser capaz de calcular las desviaciones que puedo tener en esos ingresos gastos. ¿Vale? Es para que las empresas, esto es fundamental. No pueden desviarse un 20% del gasto que habían previsto. Entonces, para calcular el número exacto del gasto que van a tener, se utiliza mucho el Business Intelligence. Luego, en los pequeños negocios es importante. Esto no solo sirve para grandes negocios. En un pequeño negocio le puede ser útil para saber cuál es el horario más adecuado, cuál es el mejor día para tomarse de descanso, ¿vale? También es muy útil. Luego ya la parte que nos metemos más en la analítica, la que vimos de predictiva y prescriptiva, ¿vale? Esto nos permite también predecir qué clientes se van a ir de nuestro negocio, nos permite también saber qué productos van a vender mejor, ¿vale? Y, por ejemplo, algo muy, muy del día a día en las campañas electorales. No las actuales de Estados Unidos, que perdió Donald Trump, sino las anteriores en las que ganó, utilizó mucha analítica, ¿vale? Mucho perfilado de clientes para ser capaz de captar al mayor número posible, ¿vale? ¿Vale? Y luego en el sector de retail, de ventas, lo usan mucho para para optimizar el stock. Se usa mucho también para empresas como Amazon, que tiene que repartir, cómo optimizar todas esas rutas de reparto. ¿Vale? También se utiliza para las ciudades, para, por ejemplo, el tráfico. Podéis ver Google Maps, luego hay aplicaciones como Waze que nos van dando información del tráfico e incluso pueden mandarte por ruta, no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez, pero tú sabes que hay una ruta que es más corta y te manda por otro sitio. Y dices, no, no te voy a hacer caso. Insistes en la que tú querías y ves que efectivamente había poco tráfico. ¿Qué pasa? Que redistribuyen un poco el tráfico, no mandar todos por el mismo sitio. Sirve también para proyectos de las Smart Cities, que está muy de moda. Y luego hay ejemplos como un autobús puede esperar a salir porque es un autobús que va al aeropuerto y si el avión sabe que tiene un retraso, se comunica con el autobús y el autobús tarda más en salir, ¿vale? Ese tipo de cosas, ¿vale? Y hasta aquí ha llegado. Ahora vamos a ir viendo.
Puedes ir Perfecto, haciendo las preguntas. Alberto, muchas gracias. La verdad es que yo creo que como una primera visión y toma de contacto está muy bien para poder tener clara la dimensión de todo lo que se puede hacer con Business Intelligence y con el dato. Si quieres, bueno, creo que hay una consulta ya. Si quieres, las puedes ir contestando cuando quieras. Hmm. Sí, voy viendo. Nieves, por ejemplo, pregunta que si la herramienta de cartografía es gratuita. A día de hoy sí, es gratuita. Se llama Carto, ¿vale? Carto.com. Ha habido años en los que solo dejaban que se utilizara licencia de estudiante, pero a día de hoy tiene una licencia gratuita, está limitada, ¿vale? No te permite cargar muchísima información, pero está bastante bien y sí que es gratuita. Carto.com. Ah, bueno, se ha respondido David Piles. Vale, vale, David Piles le conozco. Vale, hay más preguntas. Sí, la siguiente sería la de Luis Mi Cisneros, porque Luis el Miguel resto Cisneros, sí, sí, he ido yo sí. respondiendo algunas también por el chat. Vale, vale. Vale, Luis Miguel Cisneros consulta, ¿qué tan avanzado está el uso de estas técnicas con la información que proviene en tiempo real? Por ejemplo, detectar saturación de servicios o urgencias de hospitales para poder incrementar los recursos humanos o derivar pacientes en las ambulancias. Pues está menos avanzado de lo que podríamos pensar, porque hay muchas herramientas, mucha tecnología, pero luego las empresas realmente no son muchas las que lo usan. Algunas lo intentan y fracasan, ¿vale? Porque no es sencillo. Entonces, al final, este tipo de analítica tan avanzada, utilizando datos en tiempo real, lo utilizan las muy grandes empresas. Muy grandes empresas. Pero sí, yo, por ejemplo, trabajo en Sanitas y sí tienen predicción de urgencias. Por ejemplo, saben por cada especialidad, cada hora de la semana, cuánta gente va a acudir, ¿vale? Y no se equivocan mucho. Eso te permite poner la cantidad de médicos de las especialidades que necesitas cada día, cada hora. O sea que sí se hace, pero mucho menos de lo que se podría hacer. Perfecto. Bueno, no sé si hay muchas más preguntas. La verdad es que yo creo que es un tema tan amplio que es difícil Sí. no tener una duda concreta. Eh, Mm. bueno, si no pregunta nadie, yo lo primero darte las gracias porque la verdad es que ha sido muy interesante. Yo ya había estado en alguna charla tuya, en las masterclass de Inés y la verdad es que siempre lo explicas muy bien y muy fácil de entender. Muchas gracias. Nada, Eso intento, sobre todo que sea entendible para todo el mundo, porque claro, hay muchas cosas que son técnicas que no te puedes meter en ciertos detalles muy técnicos. Tiene que ser algo que pueda entender todo el mundo de una manera más sencilla. nada, pues ha estado perfecto. Y nada, como veo que no hay preguntas, bueno, ya aviso o digo a todos los asistentes, mañana enviaremos un email a los asistentes por si quieren solicitar información del máster. Y luego, además, pues supongo que la semana que viene publicaremos en nuestro blog un post que ha hecho Alberto precisamente sobre el tema. Y bueno, como estamos en contacto, lo podréis ver en nuestras redes sociales, en el blog de Inesi y seguramente en alguna newsletter. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos por asistir. Muchísimas gracias, Alberto, porque de verdad creo que lo has explicado muy bien. Y nada, te cortamos aquí ya la sesión y seguro Muy bien, que haremos alguna otra sesión con Alberto en la que nos pueda explicar, porque como director del máster yo creo que es quien mejor idea nos puede dar de todo lo que podemos aprender en este máster. muy bien. Pues muchas gracias, Eduardo. Pues gracias a todos, un saludo. Un saludo, hasta luego.